Este ha sido siempre mi mayor problema en el baloncesto, no jugar a mi nivel en los partidos. Entrenas y entrenas y entrenas y estudias el juego y de todo, pero luego en los partidos no juegas ni cerca ni un 10% de lo bueno que eres. Es como si te pusieses tanta presión en ti mismo para jugar bien que te saboteases a ti mismo. Y luego ves como jugadores que se esfuerzan muchísimo menos, infinitamente menos que tú, juegan mucho mejor que tú sin saber cómo. ¿Por qué te pasa esto? ¿Son los nervios? ¿Es que no vales para esto? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un problema muy común en la gente que se toma en serio su deporte o cualquier cosa, cualquier disciplina que se tomen muy en serio. Te pones tanta presión en ti mismo y te esfuerzas tanto en mejorar que luego, a la hora de la verdad, tienes eso, tanta presión que es como que te saboteas a ti mismo y no te dejas jugar a tu nivel. Tiene gracia. Todo lo que te esfuerzas en mejorar y mejorar y mejorar acaba sin tener ningún sentido, sin darte ningún fruto por tu culpa. No te puedo decir que haya superado este problema al 100% y ahora tengo una confianza increíble, inquebrantable y la mejor del mundo. Esto me sigue pasando muchas veces, pero sí que tengo mucha experiencia con este problema y con intentar solucionarlo. He pasado horas y horas y horas estudiando, leyendo libros, viendo vídeos, escuchando podcasts, lo que sea, para ver cómo puedo tener una solución para este gran problema y luego aplicando estas cosas en la vida real. Y ahora que tengo este proyecto en el que quiero ayudarte a hacer eso que tanto amo, que es mejorar en el baloncesto, quiero ayudarte a solucionar este gran problema. Antes de nada, te quiero decir que por el simple hecho de estar viendo este vídeo educacional para aprender, para mejorar, ya estás haciendo un gran paso para solucionar esto. La mayoría de gente cuando tiene un problema, ya sea en el baloncesto o en lo que sea, simplemente se queja o se raya con él, pero no toma ninguna acción para mejorarlo. No tienen esta mentalidad de pensar, vale, tengo este problema, pero con esfuerzo lo puedo mejorar. Educándome, aprendiendo cómo hacerlo y haciendo esas cosas que necesite para solucionarlo, lo puedo solucionar. Esto es lo que estás haciendo tú al ver este vídeo. Y solo por eso ya te quiero felicitar y que sepas que ya estás haciendo algo muy importante en el camino. El paso 1 es el más obvio, pero también es el necesario. Seguramente, si estás viendo este vídeo, ya cumplas esto, pero igualmente quiero, primero de todo, antes de empezar a entrar en profundidad en las cosas de verdad importantes y que seguramente no conozcas, quiero dejar esto claro, ya que si no estás haciendo esto, no tiene ningún sentido todo el resto del vídeo. Si no trabajas consistentemente en tu juego, en mejorar tu juego y en mantener tu nivel que ya tienes, no esperes tener confianza luego en los partidos o incluso los entrenamientos con tu equipo. Es un requisito mínimo que necesitas para empezar. No es algo de lo más importante, ni siquiera algo muy importante de lo que vamos a hablar ahora, pero sí es un requisito mínimo que tienes que cumplir sí o sí antes de empezar con todo lo demás. Básicamente es como ir a un examen de lo que sea y ir sin estudiar nada y pretender tener confianza en que vas a aprobar y ir seguro al examen. Obviamente no. Si no te has preparado nada, es imposible, a no ser que estés un poco loco, que tengas confianza en ti mismo y que pienses que lo vas a aprobar con toda seguridad. A lo mejor tienes suerte, estás inspirado y lo apruebas, pero ir ahí con total seguridad en ti mismo es muy complicado. El paso 2 es la concentración. Ahora sí que ya empezamos en los temas profundos que seguramente no conozcas y que de verdad te van a ayudar, ya que también tengo en cuenta que seguramente el paso anterior ya lo estás haciendo. Pero bueno, quería mencionarlo al principio de todo para ya quitar a toda la gente que no le vaya a servir de nada este vídeo si no están haciendo primero eso. El primer paso para conseguir confianza en los partidos es saber concentrar a tu cerebro en lo que tiene que estar concentrado. Ahora pensarás que no tiene mucho sentido esto, pero ahora verás por qué sí. Este libro maravilloso llamado El juego interior del tenis, que yo tengo en inglés, pero que lo puedes conseguir en castellano en Amazon o en cualquier sitio y te lo recomiendo mucho, habla de básicamente cómo evitar que los nervios te hagan jugar peor en tu deporte. Lo que este libro explica es que dentro de nuestra cabeza tenemos a dos personajes, hablando entre comillas, llamados el personaje 1, la persona 1 y la persona 2. La persona 1 es el consciente, que eres básicamente tú como te entiendes a ti mismo. O sea, pues si hablas de ti, ese eres tú, la persona 1. Luego, la persona 2 es el subconsciente, que es tú, pero de la parte de tu cerebro que no te das cuenta, de la parte que funciona automáticamente, digamos. Básicamente, por si no lo sabes, el subconsciente es la parte de tu cerebro que tú no controlas directamente y que se encarga de hacer todas las cosas que pasan en tu cuerpo que tú no controlas conscientemente, que no estás pensando en controlar, como los latidos de tu corazón o la digestión cuando comes algo o etcétera, 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 que pasa dentro de tu cuerpo, por ejemplo, aparte de otras cosas. ¿Qué tiene que ver esto con el deporte? Bien, aunque no sea lo más lógico, la primera vez que lo piensas, o si no piensas en ello, o no te lo explica nadie, claro, cuando tú tiras, por ejemplo, un triple, el hecho de tirar un triple no lo tienes que controlar tú, como la persona consciente, como la persona 1. El encargado de hacer eso es la persona 2, es el subconsciente. El movimiento de tu cuerpo a la hora de tirar es algo que tú no tienes que intentar controlar.
Y lo que pasa cuando juegas mal, y por ejemplo, un caso muy específico que entenderás es pues el hecho de estar, yo que sé, tirando un tiro libre y que tiras con nervios y notas que no tiras con tu mecánica, que fallas el tiro que normalmente no fallarías y que sabes tirar, pero en los partidos te pones nervioso y tiras mal, como con tensión y con una mecánica que no es del todo la tuya. Esto es porque tú intentas controlar conscientemente ese movimiento en vez de dejar que lo haga la persona 2, que es el subconsciente, que es el que lo tiene que hacer. Te voy a poner un ejemplo muy simple para que entiendas esto. Imagina que tú coges un vaso, por ejemplo, yo tengo aquí un vaso de café. Cuando yo cojo esto, lo acabo de hacer, no estoy pensando en qué movimiento tengo que hacer con el brazo, cómo tengo que poner el codo, la muñeca, los dedos y todo para coger el vaso. Simplemente lo hago sin pensar en cómo, solo pienso en hacerlo y lo hago bien, fluidamente y sin cagarla, porque es una cosa muy simple. Un triple que tiras o un tiro libre debería ser lo mismo. Tú no tienes que ponerte a pensar cómo poner el codo, los pies, el cuerpo, no sé qué, la muñeca y todo esto que piensas cuando estás nervioso para asegurarte de tirar bien y con una buena mecánica, pero que lo único que haces es interferir en lo que debería ser normal, que es como coger un vaso de agua, que es cogerlo y ya está, no pensar en nada, ni ponerte nervioso, ni intentar controlar el movimiento, simplemente cogerlo. O por ejemplo, cuando andas, pues pasa lo mismo. Al ser tú conscientemente con la persona 1 que intentas controlar esos movimientos, lo que estás haciendo es hacer un trabajo que no te toca. Y entonces, como no te toca y no lo haces bien, y no es tu trabajo y no estás acostumbrado a hacer y no sabes hacerlo bien, porque es el trabajo del subconsciente, lo haces mal. Y entonces tiras mal. Cuando tú tiras un tiro libre sin que nadie te mire, sin ningún tipo de nervios, y lo tiras notándote cómodo, con confianza y la metes, ahí el que está haciendo el movimiento es tu persona 2, el subconsciente. Y como es él el que lo tiene que hacer, lo hace bien y la metes y ya está. Solo hay una situación en la que tienes que intentar ser tú el que controla el tiro y estos pequeños detalles, como te digo, de meter el codo hacia adentro, la muñeca mirando al aro y muchas otras cosas. Que es cuando estás entrenando y notas que tienes que mejorar algo de tu tiro y lo quieres mejorar. Tienes que forzarte poco a poco, siendo una cosa, un detalle cada vez que lo haces, sin liarte a hacer muchos detalles a la vez, porque entonces no lo harás nunca, pero eso es otro tema. Pero tienes que forzarte a lo mejor a mejorar un pequeño detalle conscientemente, intentando controlar el tiro conscientemente, hasta que tu memoria muscular ya lo adopta, te acostumbres a hacer ese pequeño detalle bien y solo pensando en meter el tiro, no en meter el codo hacia adentro, ya metes el codo hacia adentro porque ya forma parte de tu mecánica. Es decir, entrenando específicamente para mejorar esa parte del tiro, está bien que pienses conscientemente en meter el codo hacia adentro, poniendo este ejemplo. Pero en el partido, que lo que te importa no es mejorar el tiro, sino es meter el tiro, no tienes que pensar nunca en cómo estás tirando, solo tienes que pensar en tirar. Es decir, como te decía al principio de todo, la concentración en lo que tú estás pensando, eso es la concentración, tiene que estar en el objetivo final, que es meter el tiro. Igual que mi objetivo ahora es coger este vaso y enseñártelo, no es poner el brazo de esta forma y de la otra y no sé qué para coger el vaso y luego traer... No, no. El objetivo es coger el vaso y en ponerlo en la cámara. Pues el objetivo tirando tiene que ser tu concentración, tu foco tiene que ser meter el tiro. Para poder tener esta concentración, que es la que tienes que tener plena confianza en tu persona 2, en tu subconsciente. Es decir, solo tienes que ser consciente, tienes que saber y pensar que tu tiro lo va a hacer mucho mejor que tú, esa persona 2, que sigue siendo tú, pero de manera subconsciente. Y que lo que tienes que hacer para tirar siempre normal, obviamente no vas a meter el 100% de los tiros, pero sí vas a tirar cómodo siempre y simplemente vas a hacer lo mejor que puedes hacerlo, es pensando en el objetivo de meter el triple, no en el pensando en el objetivo de poner el codo así y los brazos así, flexionar las rodillas justo esto, no sé qué. Esto lo dejas para el entreno si es que quieres mejorar tu tiro, si no tampoco. Pero en el momento del partido, cuando te pones nervioso por eso, por intentar controlar tu tiro. Ahí solo tienes que pensar en meterla y ya está. El paso 3 es la autoimagen. Estos conceptos sé que pueden ser muy complicados de entender y raros que nunca has escuchado para algunos de vosotros, pero igualmente tienes que saber que estos son los conceptos que de verdad van a hacer un cambio en que tengas confianza y en que juegues bien. Y por eso te los explico. Y te lo digo yo, que tengo mucha experiencia en este problema y sé de verdad lo que funciona y lo que no. Aunque sea algún concepto que a lo mejor no es tu caso, pero para los que sea el caso que os cuesta entender esto, miraros el vídeo todo lo que haga falta, tirarlo para atrás todo lo que haga falta, leer los libros que voy a recomendar para ser cada apartado, como os he recomendado antes, el libro del juego interior del tenis. Todo lo que haga falta, profundizar en estos temas, todo lo que haga falta, porque esto, os digo por experiencia, que es lo que tenéis que saber entender y aplicar para mejorar esto. La autoimagen es básicamente la imagen que tú tienes de ti mismo, subconscientemente. Es decir, muchas veces puede ser que no te des cuenta de esto, pero esto será así. Todas las creencias que tengas sobre quién eres. Y en este caso,
sobre quién eres en general, pero sobre quién eres en el baloncesto, como jugador de baloncesto. Básicamente, esto importa porque básicamente esto resume todo el problema que estás teniendo. Si tu autoimagen es la de un jugador mediocre, que no es capaz de jugar bien en los partidos, por mucho que tú entrenes por un lado y mejores un montón tu juego y en los entrenos mejores un montón y te notas que cada vez eres mejor jugador, igualmente si tu autoimagen es que en los partidos no vas a jugar bien, o sea, tú no juegas bien, esa es tu autoimagen, por lo que sea, que ahora hablaremos de dónde viene esto y cómo cambiarlo, si tu autoimagen es esa, por mucho que tu juego como tal en los entrenos y tu habilidad mejore, en los partidos, como tu autoimagen es esa, nunca vas a jugar al nivel que tienes realmente porque vas a limitarte a esa autoimagen. Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, de que entiendas más fácilmente, que no sea de baloncesto, imagínate que una persona es súper atractiva y pues es una persona muy atractiva que podría ligar todo lo que quisiese. Pero igualmente su autoimagen, por traumas que tiene de que cuando era pequeño, imagínate que esa persona de pequeño pues estaba gorda y era mucho más fea que ahora, y era un niño que se reían de él por su físico o sus padres, yo que sé, se reían de él, que no tiene una experiencia de pequeño de ser atractivo y de tener confianza en sí mismo en el aspecto de ligar y tal. Pues cuando sea grande, aunque sea ahora una persona súper atractiva que entrena y está muy fuerte, que tiene un aspecto muy atractivo y que podría ligar lo que sea, aunque él sea súper atractivo, como su autoimagen, por culpa de su infancia, es de una persona que ni de coña puede ligar, de una persona que no tiene confianza ligando y que no simplemente no puede, nunca va a ligar, aunque él sea físicamente lo que tú ves con tus ojos objetivamente, sea una persona que debería ligar un montón, igual que te estoy hablando del jugador que seguramente seas tú, que su juego es un jugador que debería ser el mejor de su equipo o jugar muy bien o lo que sea. Igualmente, como la autoimagen de este chico o de esta persona, de que sea, es de una persona muy poco atractiva, que se ríen de él y que ni de coña puede ligar, nunca va a ligar, aunque lo que tú ves objetivamente es una persona súper atractiva. Pues en el baloncesto es exactamente lo mismo, aunque tu juego sea increíble, si tu autoimagen subconsciente es de un jugador que nunca juega bien, que no se merece jugar bien ni meter puntos y que no sabe meter puntos, por ejemplo, nunca vas a jugar a tu nivel ni vas a meter puntos. Porque en los partidos es como que tú actúas por instinto. En los partidos que hay más nervios, más tensión, que todo pasa muy rápido, tu cabeza actúa subconscientemente. Tu cabeza se va al más primitivo y ahí es cuando aparece más fuertemente, con más potencia, esta autoimagen. Tu cabeza se va directamente a esa autoimagen y tú actúas con esa autoimagen. Por ejemplo, muchos jugadores de la NBA tienen una autoimagen increíble porque desde pequeños, por su genética increíble y que desde pequeños han sido, algunos no, pero muchos han sido ya siempre los mejores de su equipo, desde pequeños han creado, que de pequeños es cuando creas esta autoimagen naturalmente, luego la puedes cambiar, que ahora hablaremos de eso, pero cuando la creas sí o sí es de pequeño, de los 0 a los 7 años. Desde pequeños ellos tienen una autoimagen que es increíble, el mejor de su equipo, y eso les hace ser, pues tener una confianza pues como nadie, pues como tiene por ejemplo Anthony Edwards. Tú lo ves y él tiene una confianza extrema y que aunque haya metido 3 de 15 tiros, él sigue jugando con una confianza pues que está dentro de sí ser así. Esto básicamente es porque su autoimagen es la de un jugador buenísimo y la del mejor jugador en todo sitio donde vaya a jugar. Por lo tanto, él, cuando va mejorando su juego, su autoimagen le acompaña y le deja jugar a ese nivel. Su problema, su único problema, es mejorar su juego para poder subir su potencial. Pero su autoimagen, que es lo que le pone un límite o le pone pues un potencial más alto, es decir, la autoimagen o te puede limitar o te puede poner un potencial altísimo, a él le pone un potencial altísimo. Porque al tener confianza, pues obviamente juegas mucho mejor. Incluso puedes jugar mejor de lo que eres, solamente por tener una confianza extrema. Pero a su vez, si eres muy muy bueno pero no tienes confianza, vas a jugar mucho peor de lo que eres. Es decir, tú tienes que sí o sí trabajar en tu juego para ir subiendo tu nivel. Pero la vara que va a medir cómo juegues independientemente de tu nivel y que te puede hacer jugar mucho mejor de tu nivel o mucho peor de tu nivel, es esa autoimagen que definirá la confianza que tienes en ti mismo. Igual que te decía, con ese chico que era muy atractivo y tal. Te lo repito porque quiero que me entiendas de verdad porque sé que son conceptos bastante complicados. Ese chico súper atractivo objetivamente, es decir, el físico, por tener una confianza muy muy baja por su infancia y por los traumas y experiencias que tiene en ese aspecto de su vida, nunca va a ligar porque ni siquiera lo va a intentar y si lo intenta va a ir con muy poca confianza. Y un chico a lo mejor que sea mucho menos atractivo, si desde de pequeño era súper atractivo y tiene una autoimagen de ser alguien que tiene muy fácil ligar y que todo el mundo quiere ir con él, o todo, yo que sé, las chicas o da igual, lo que sea, su autoimagen es de una persona que tiene muy fácil
ligar o lo que sea socialmente, pues él, aunque a lo mejor ahora de grande no sea tan atractivo físicamente, objetivamente, solo por ser tan confiado en sí mismo va a ligar más que lo que se correspondería con su físico solo por esa autoimagen y tener tanta confianza. ¿Ves cómo se correlaciona esto? Y luego lo pones en el baloncesto y es lo mismo. Hay un libro maravilloso que se llama Psicocibernética y habla justamente de esto, de cómo tu autoimagen te afecta en toda tu vida y esas creencias que puedes tener que pueden ser verdad, pueden ser falsas, y lo que tenemos que evitar es que esas creencias falsas que no son verdad nos afecten y cómo solucionarlo. Y también te lo recomiendo muchísimo, este sí lo tengo yo en castellano y lo puedes encontrar en Amazon o en cualquier sitio. El problema principal que te tienes que centrar es estas creencias falsas, es decir, creencias que aunque no te des cuenta si no profundizas tienes sobre ti mismo, que no tienen sentido con la realidad. Como ese chico que es súper atractivo, pero su creencia es la de que no es atractivo. No tiene ningún sentido. Pero como él cree eso, su realidad se transforma en esa. Como él cree que no es atractivo, no puede ligar, aunque pueda de verdad, o sea, potencialmente, por poder, puede perfectamente y debería, respecto a su habilidad en ese campo, que sería tu habilidad en el baloncesto, o en su campo, pues sería su físico y lo atractivo que es. Pero como su mente no lo ve como tal, tiene una creencia que no es verdad, esto le limita tanto que no puede ligar de ninguna forma. Pues a ti te pasa lo mismo. Por habilidad puedes jugar a un nivel muy superior que tus compañeros, o superior, o al nivel que tú sepas que puedes llegar, pero no estás llegando. Pero como tu creencia, que aunque no te des cuenta seguramente, pero te irás dando cuenta y tendrás que trabajar ahora y te enseñaré cómo para quitar estas creencias falsas, como tus creencias falsas te hacen pensar que no eres capaz, simplemente no eres capaz. Aunque sí que seas por habilidad y por cosas objetivas, sí que puedes jugar a ese nivel, tú mismo no te dejas jugar a este nivel. Y el problema es esto, que son cosas subconscientes, profundas, de cuando seguramente eras más pequeño, que tienes que trabajar y tienes que hacer un trabajo complicado porque no estamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajos psicológicos para quitar estas creencias falsas. Pero solo que en el simple hecho de ser consciente de esto que te estoy explicando, solo esto te va a ayudar muchísimo, solo saber que son creencias falsas que tienes que aprender a quitarte, que no es una cosa que te vaya a pasar siempre, sino que es una cosa que puedes cambiar, solo el hecho de saber esto ya te va a ayudar muchísimo. Hay un experimento súper interesante que juntaba a un grupo de personas que trabajaban en un hotel limpiando. Básicamente, pues típicas personas que limpian las habitaciones de los hoteles. Este grupo lo dividieron en dos. Cogieron a un grupo y no le dijeron nada, simplemente hicieron un seguimiento de algo que te voy a decir ahora, y el otro grupo le dijeron un dato que es real, que es que las personas que trabajan limpiando hoteles, aunque no sea lo primero que te viene a la cabeza, queman muchas calorías cada día, porque es un trabajo físico que tienes que estar, pues no estás haciendo un entreno, pero estás todo el día agachándote, subiendo escaleras, limpiando, no sé qué, haciendo cosas físicas, no estás sentado. Y eso te hace quemar muchas calorías. Pues bien, a este grupo, el grupo B, se lo dijeron y al otro grupo no le dijeron nada. El grupo en general, todas estas personas, ninguna de ellas tenía en mente que su trabajo les hace quemar calorías, pero es la realidad. La realidad es que sí que les hace quemar calorías, pero ellos no lo tenían en mente porque no es un trabajo que tú pienses que vas a hacer algo físico muy intenso y que te vaya a hacer tener un mejor físico o adelgazar o perder calorías en general. Pues bien, este experimento era para demostrar la magnitud de esto que te estoy explicando y el poder que tiene la mente y estas creencias. Y lo que hicieron es seguir las calorías, la quema de calorías diaria de los dos grupos, del grupo que no le dijeron nada y el grupo B, que sí que le dijeron este dato para que fuesen conscientes y sus creencias ahora fuesen diferentes, y hicieron un seguimiento para asegurarse que ninguna persona cambiaba nada en su dieta, ni en su deporte diario, ni nada. Todo era igual y lo único que cambiaba era que esas personas del grupo B sabían este dato. Ya está. O sea, era una cosa simplemente mental, de ser consciente de un dato. Pues bien, las personas del grupo B, de repente, todas empezaron a quemar muchas más calorías. Por el simple hecho de que su autoimagen ahora era la de alguien que por su trabajo quema calorías. Es decir, el simple hecho de saber y ser consciente una cosa te hace que esa cosa se manifieste en la realidad, o ya se está manifestando y se manifiesta mucho más, o se empieza a manifestar porque sí, o sea, de repente, que antes no se manifestaba y ahora se manifiesta. Obviamente, estas personas no podían pues simplemente pensar, decirles, engañarles que sí que queman calorías cuando no lo hacen, y esto ya es más complicado, pero realmente sí que tendría un efecto. Pero este ejemplo que te digo es mucho más fácil de entender. Estas personas ya estaban quemando calorías, igual que las otras, pero el simple hecho de que estas personas sepan y sean conscientes y piensen, hostia, estoy quemando calorías al hacer esto, les hacía quemar muchas más calorías que a las otras personas que no sabían nada de esto. Es decir, si tu cuerpo puede quemar más calorías o menos por este simple concepto de tu autoimagen,
¿no crees que te puede afectar en que te pongas más o menos nervioso y juegues mejor? Obviamente sí. También a lo mejor conoces a esa típica persona que estudia y estudia y estudia y igualmente pues se piensa, por lo que sea, se dice a sí mismo, siempre dice, matemáticas se me da fatal, es imposible que las apruebe, y estudia un montón, igualmente cuando llega al examen, ¡pam!, se pone nervioso, se bloquea y no aprueba. Esto es simplemente culpa de su autoimagen. Su autoimagen es de que no va a aprobar, de que es una persona incapaz en las matemáticas. Y esto puede venir de que un profesor un día, cuando tenía 5 años, hizo un examen mal, porque a lo mejor no estudió o lo que fuese, y le dijo que se le daba mal. Y a partir de ahí ya lo asimiló como que era cierto y toda su vida se va a pensar que se le da mal cuando no es que realmente tenga ninguna limitación mental ni nada objetivo que no pueda cambiar. Es que simplemente un pensamiento que es falso, porque no es objetivo que no lo pueda cambiar, sino que es así por su pensamiento y ya está, le afecta y le hace ser malo en eso que no tiene por qué ser malo. Bien, ahora, ¿cómo tienes que aplicar esto al baloncesto? Para tú poder jugar con ese nivel que te mereces, no vas a jugar mejor de lo que eres físicamente y objetivamente, pero tampoco tienes por qué jugar peor de lo que eres físicamente y objetivamente como te está pasando ahora. Para igualar esos dos niveles y a partir de ahí lo que tienes que hacer es simplemente seguir entrenando y mejorando para seguir mejorando tu nivel, tienes que hacer que tu autoimagen, tienes que conseguir una autoimagen realmente lógica y normal, pero que ahora mismo la tienes, pues, ilógicamente por debajo. No te estoy diciendo que tengas que tener una autoimagen que no te mereces, porque eso no va a funcionar. Pero tienes que aprender a hacer que tu cerebro no tenga una imagen que no te mereces para mal y tengas una imagen justa con la realidad. Pero la mayoría de veces la realidad nos pensamos que es mucho peor de lo que realmente es. Y ahora, ¿cómo tienes que cambiar tu autoimagen? Bien, ahora tendrás que entender de dónde viene esta autoimagen, para que puedas entender bien cómo luego cambiarla, que es el siguiente paso que haremos. Tu autoimagen viene de tus experiencias. No se forma porque sí, sino que se forma por experiencias, pero que tus experiencias no son en tu cabeza objetivas y realmente tal y como son, sino que tus experiencias, como tú las entiendes, es subjetivo. Es decir, tú puedes tener, pues lo que te decía antes, un examen de matemáticas que lo apruebas, o sea, lo suspendes, perdón, porque no has estudiado y ya está, pero no es que tengas ninguna limitación mental, y que tú mismo o un profesor o tus padres o quien sea, pues sin saber lo que eso provocará en ti en el futuro, te digan que se te da mal las matemáticas, tú, por lo que sea, asimiles que eso es cierto y que se te dan mal las matemáticas, y una cosa que es falsa, que no es que se te den mal las matemáticas, sino que por lo que sea has sido un vago que no has estudiado y ya está, pero no tienes ninguna limitación mental, por tú creerte que tienes una limitación mental, aunque no sea verdad, harás que se convierta en la realidad hasta que no te des cuenta de que eso es mentira, que no tienes ninguna limitación mental. Todos tenemos un montón de limitaciones de este tipo desde que somos pequeños. Cuando somos pequeños, a no ser que tengas pues unos padres que estén súper educados y sepan un montón de estos temas y te den una educación increíblemente buena en este apartado, vas a tener un montón de limitaciones que no tienen ningún sentido, o al menos no tienen ningún sentido ahora, pero que no te das cuenta, no las trabajas y no trabajas en quitarlas y te limitan pues hasta ahora, porque ahora a partir de esto lo empiezas a trabajar, o hay gente que no se da cuenta nunca y le limitan toda la vida. Y realmente es la mayoría de gente, que es lo más triste. Muy bien, Andreu, ahora entiendo el problema y de dónde viene este problema y estas limitaciones. Pero, ¿cómo coño lo soluciono? Bien, esto seguramente es lo que te estás preguntando. Estás esperando a que te diga cómo solucionar esto. Y esto es lo que voy a explicarte ahora. Es el siguiente paso. Cómo cambiar tu autoimagen. Igual que tu cerebro está creando una realidad falsa por pensamientos y creencias falsas que no se relacionan, no tienen sentido con la realidad y que no deberías tener porque no solo no tienen sentido, por lo tanto no tiene ningún sentido que los creas, sino que además te están haciendo un daño, te están limitando, también tú puedes crear una realidad falsa que te ayude. Pero antes de hablar de esto, lo primero que tienes que hacer, antes de hacer algo que te mejore, que te ayude, es desprenderte, quitar eso que te está limitando. Eso es tus creencias falsas. Y tendrás que analizar cosas que te pueden hacer tener estas creencias falsas, como el ejemplo que te decía. Imagínate que eres ese chico que te decía que es súper atractivo, pero no tiene ninguna confianza a la hora de ligar o lo que sea, o socialmente, no tiene por qué ser ligar, pero puede ser relacionarse con la gente socialmente, de ir a hablar con alguien, incluso gente que conoce, o a lo mejor tiene mucha vergüenza de quitarse la camiseta aunque tenga un físico increíble. Pues ese chico podría pensar, vale, muy bien, ¿por qué me está pasando esto? Recordar su vida, recordar que estaba gordo de pequeño, que le daba vergüenza quitarse la camiseta porque estaba gordo, ver todas esas cosas, pero ver que ahora no se atribuyen a la realidad, que ahora no está gordo y de hecho está todo lo contrario, tiene muy buen físico, por lo tanto no tiene ningún sentido tener esa creencia falsa y tiene que eliminarla, tiene que sustituirla.
por la creencia de que tiene un físico muy bueno y que tiene que tener confianza en sí mismo en ese aspecto, porque es la realidad, es lo que tiene sentido. Esto será un trabajo que tendrás que hacer y no será fácil, será un poco complicado, porque una creencia que tienes desde hace, ponte que tienes 18 años, pues es que desde hace a lo mejor, no sé, o 18 o 16 o 15 años, da igual, pues tendrás que trabajar y recordarte constantemente hasta que se te acabe pasando esto, que tienes que olvidarte de esta creencia, que será lo primero que te vendrá a la cabeza. Por ejemplo, pues este chico, cuando quiera ir a hablar de una chica o a un amigo o lo que sea, a lo mejor le da vergüenza, o a lo mejor cuando, yo que sé, vaya a la piscina le da vergüenza quitarse la camiseta, pues en ese momento tendrá que hacer un trabajo de recordarse, vale, esto no tiene ningún sentido. Tengo un físico muy bueno y me viene esto por lo que era cuando era pequeño, que estaba gordo, y ahí sí que tiene sentido, y lo que tenía que hacer ahí es trabajar en cambiar mi físico, pero esto ya lo he hecho. Por lo tanto, ahora no tiene ningún sentido que tenga esta creencia falsa. Esta creencia falsa, a tomar por culo. Y eso es lo que tiene que hacer ese chico. Pues tú tienes que hacer lo mismo una y otra vez hasta que lo asimiles del todo con tus limitaciones en el baloncesto. Pero hay otra forma también, tienes que combinar las dos para cambiar esto, que es la visualización. La visualización es básicamente engañar, entre comillas, a tu cerebro. Si tú te imaginas una cosa que te dé mucho miedo, por ejemplo, te pongo en mi caso, a mí me da mucho miedo el mar, el océano así en medio de la nada, que no veas solo que hay agua, y, por ejemplo, los tiburones también me dan mucho miedo. Es decir, a todo el mundo le dan miedo los tiburones, pero a mí me da más miedo de lo normal. O sea, yo si me imagino solo o veo una peli de tiburones, me da bastante miedo. Obviamente, pues sé controlar mis emociones y no me vuelvo loco, pero me da bastante más miedo del normal. Igual que hay gente que le da miedo las arañas y a mí me da un miedo normal. No quiero que tenga tener una araña al lado, pero si la veo en la tele me da igual. Pues a esto me refiero. Yo si me imagino a un tiburón que me viene a comer, aquí en mi casa es imposible que me venga a atacar ningún tiburón, pero solo imaginándomelo ya mi cuerpo está incómodo, como que tengo no una reacción igual de intensa que la que tendría en la realidad teniendo a un tiburón realmente viniéndome a atacar, pero tengo miedo y no debería tenerlo según la realidad porque estoy en mi casa y es imposible que un tiburón salga del mar, venga aquí, suba al ascensor, me pique la puerta y me ataque, obviamente. Pero esto qué quiere decir, que mi mente no sabe diferenciar del todo entre la realidad y la imaginación. Si tú te imaginas otra experiencia, por ejemplo, una experiencia que te dé pues más paz, más tranquilidad o una emoción positiva, como yo que sé, darle un abrazo a tu madre, y tú te lo imaginas vividamente y te lo puedes imaginar, visualizar bien, te sentirás mejor. Y no le estás dando ningún abrazo a nadie, pero tu cabeza no distingue del todo la realidad de lo falso. Sí que la distingue un poco, porque no será una emoción tan intensa, pero cuanto más sepas visualizar más vividamente, más intensa será esa emoción y más podrás engañar a tu cerebro. ¿Y para qué quieres engañar a tu cerebro? Bien, quieres engañar a tu cerebro para crear una falsa, entre comillas, porque no es falsa, pero una confianza en ti mismo, en este caso, en el que no la tienes cuando deberías tenerla. ¿Cómo? Imaginándote teniendo situaciones que es la que quieres tener. En el caso nuestro, pues imaginándote jugando bien los partidos, jugando como deberías jugar, calentando, sintiéndote súper confiado y sabiendo que vas a jugar de puta madre. Al final del partido, yo que sé, yéndole a dar un abrazo a tu madre y estando súper contento, o a quien le quieres dar un abrazo, de que has jugado súper bien. Solo imaginarte esto le va a hacer a tu cerebro que se piense que es la realidad. Y una vez que lo hagas, no va a crear mucho impacto. Pero cuando lo hagas cada día, a lo mejor pues estés 5 minutos al día, no hace falta que sea una cosa exagerada, imaginándote, visualizando eso, que es lo que quieres conseguir, tu cerebro será como si tuviese la experiencia real de hacerlo. Y tú, como creas confianza en ti mismo, es con las experiencias. Igual que como creas los pensamientos limitantes. La experiencia de ser gordo le causaba a ese niño, que ahora es un adulto, tener confianza, o sea, no tener confianza en su físico y socialmente. Es por una experiencia. Si ese niño hubiese estado pues, delgado y con un físico que la gente no se riese de él, no le causaría una experiencia de no tener confianza social. Es por la experiencia que tuvo de estar gordo. Pasa que, como te he dicho, ahora no tiene ningún sentido y ya te lo he explicado todo eso antes. Pero ahora tú lo que quieres hacer es tener experiencias que te causen una confianza. En este caso, la de jugar bien en los partidos. Pero como ahora mismo no lo puedes hacer porque en todos los partidos te pones nervioso y no lo haces, y es imposible, entre comillas, para ti, quieres tener esta experiencia en tu cerebro para que tu cerebro se piense que la estás teniendo en la realidad y se acostumbre a eso y eso es lo que te va a causar la confianza. Esto te puede sonar bastante complicado de entender y lo entiendo, pero esto es real, esto es científicamente probado y no es ninguna invención de nada mágica, esto son cosas científicas. El cerebro no distingue de la realidad
la imaginación. Si tú cada día visualizas algo, no significa que vayas a traer 1.000.000 de euros por solo visualizarte con 1.000.000 de euros, pero sí que significa que tu cerebro se va a acostumbrar a eso. Y cuando tengas que hacer algo que requiera de tener confianza en ti mismo de que puedes conseguir ese 1.000.000 de euros, vas a tener confianza. Igualmente, obviamente, tendrás que hacer todo lo que necesites para conseguir ese 1.000.000 de euros. En este caso, jugar bien. Pero si tú trabajas y tienes el nivel para jugar bien, cuando lo único que te limite sea la confianza de que lo puedes hacer, si tú te acostumbras a ver en tu mente que lo puedes hacer, vas a tener confianza en que lo puedes hacer, que es lo que quieres conseguir viendo este vídeo. Es lo mismo que si tú cada día que tienes un examen de matemáticas sacas un 10 o no has sacado nunca menos de un 9, ponte. Pues tú el siguiente examen de matemáticas que tengas, como tienes la experiencia de sacar un 9 mínimo en todo y muchos 10, lo que tú quieras, sacar muy buena nota, el siguiente examen vas a ir con la confianza de que vas a sacar buena nota porque es lo que estás acostumbrado a hacer. A lo mejor en castellano, ponte, o en cualquier asignatura diferente, se te da peor y no tienes esa confianza porque tu experiencia es diferente y es peor. Pero en matemáticas tu experiencia es esa. Pues tú estás creando esa experiencia en los partidos de básquet de manera ficticia. Y esto es súper poderoso. Te repito, no vas a poder jugar bien si no te lo mereces en cuanto a que tienes la habilidad real, porque entrenas y mejoras tu juego. Esto no es una magia que solo haciendo esto vas a mejorar. No. Pero en el caso que te pasa a ti, que tu confianza, o sea, una cosa mental, que no tiene nada que ver con lo bueno que sea realmente, sino que con la confianza que tienes, te limita, esto te va a permitir que te dejes de limitar y que crees esa confianza que necesitas cuando es este caso en el que solo es una cosa mental, de una manera, entre comillas, ficticia. Pero esto solo funciona cuando tiene sentido con la realidad. Igual que el chaval que tiene muy buen físico y si hace esto, si se imagina teniendo pues relaciones sociales de manera cómoda y fluida, teniendo confianza en sí mismo, como tiene realidad, o sea, tiene relación con la realidad, su cerebro se va a poder dar cuenta de que tiene sentido y lo va a aceptar. Y entonces cada vez su cerebro se va a adaptar más, se va a acostumbrar a sentirse cómodo en situaciones sociales, aunque sea en su cabeza y se lo esté imaginando, pero como tiene sentido y tiene sentido con la realidad, su cerebro lo va a poder aceptar y cada vez va a ser como si fuese la vida real. En la vida real va a empezar a tener más confianza y cada vez va a tener experiencias de verdad con esa confianza y ya llegará un punto que no le haga falta visualizar ni nada, simplemente empezar a tener esa experiencia en la realidad. Pero el primer momento, cuando no tienes esa experiencia en la realidad y no puedes tenerla porque tienes unos pensamientos que te limitan, tienes que empezar a tener esa experiencia de forma creada en tu mente para empezar a adaptar a tu mente y a acostumbrarle a que eso es lo que vives y entonces que tu mente te deje tener esa experiencia en la realidad. ¿Cuál es el ejercicio práctico que vas a hacer? Pues cada día, date 5 o 10 minutos o el tiempo que quieras, pero mínimo 5 o 10 minutos, todos los días que puedas, cada día, si un día no puedes no pasa nada, pero todo lo que puedas, que de una forma rutinaria y tenerlo como un hábito, te vas a imaginar, te vas a visualizar teniendo no el hecho, el proceso de lo que quieres hacer, o sea, no tanto las jugadas y todo jugando bien, que sí también, pero no tanto, sino sintiéndote esa confianza, como tienes que visualizar el destino final al que quieres llegar, no el camino que tienes que seguir. Esto es un error que yo he cometido yo mismo y que suele pasar mucho cuando intentas hacer esto. La clave es visualizar ese objetivo que tienes. Pues en tu caso, ¿qué será? Jugar bien. No tienes que visualizar como lo malo que quieres evitar. O sea, no tienes que pensar en lo que quieres evitar, que son pues las sensaciones malas de sentirte defraudándote, las sensaciones malas de sentirte defraudándote a ti mismo, o yo qué sé, defraudar a tus familiares que saben que trabajas mucho, todos los sentimientos malos que tienes, no tienes que pensar en ellos, como si no existiesen. No tienes que pensar en lo que quieres evitar. Tienes que solo pensar y solo visualizar lo bueno. Porque aunque tú estés pensando en lo malo para evitarlo, si lo que tienes en tu mente es lo malo y te centras en evitar lo malo, vas a atraer, aunque esto pueda sonar ficticio y real, vas a atraer, o sea, tu mente va a visualizar y vas a acostumbrar a tu mente a eso, a lo malo. Tú tienes que solo ver lo bueno, que es pues tú jugando con confianza, jugando bien, los primeros momentos del partido cuando aún no estás jugando, estando tranquilo, sin nervios y con confianza de que vas a jugar bien. Cuando hayas acabado el partido, celebrando con tus compañeros que has ganado y sintiéndote que has jugado súper bien y has ayudado a tu equipo a ganar, que has jugado todo lo bien que puedes y no limitándote. Y además, pues también puedes eso, acostumbrarte, o sea, imaginarte jugando jugada por jugada, jugando bien, metiendo tiros, pero lo más importante no es tanto que te imagines metiendo tiros o
haciendo una entrada y jugando bien, sino que te imagines eso, estando totalmente relajado, pues a lo mejor al principio del partido en el calentamiento y al final, con esa sensación que vas a tener cuando llegues a cumplir ese objetivo. Digamos que las jugadas y el partido en sí sería más el proceso que vas a seguir para llegar a ese objetivo, o los entrenamientos y tal. Y el objetivo final, el destino final que tienes es llegar, o sea, es acabar el partido y sentirte que has jugado de puta madre y sentirte en el partido cómodo y con confianza y sentir que no te has limitado a ti mismo, que es lo que te pasa en cada partido ahora. Es como, digamos, para que lo acabes de entender, si tu objetivo es, como te decía antes, hacer 1.000.000 de euros, para que sea un ejemplo fácil, tú no te tienes que imaginar tanto haciendo pues todo lo que te, yo que sé, montando una empresa, montando tu negocio o trabajando en un sitio donde te paguen muy bien, todo el proceso que tienes que hacer para llegar ahí, sino que te tienes que imaginar a ti con ese 1.000.000 de euros, el destino final, para acostumbrar a tu cabeza a mentalizarse de que eso es algo totalmente posible y que lo puedes hacer y que lo vas a hacer, y que no se imagine eso como algo imposible y un sueño, pero que no es posible para ti, porque entonces es cuando te limitarás en el proceso. También a lo mejor te quieres imaginar, pues eso, montando la empresa o, yo que sé, estudiando lo que tengas que estudiar, la carrera que tengas que estudiar y haciéndolo bien para llegar a ese trabajo que quieres llegar. El proceso también puedes imaginarte y visualizarte haciéndolo bien, pero lo que quieres focalizarte, lo que quieres centrarte en la visualización es en el destino final y en contigo consiguiendo eso, pero en ese punto final en el que quieres. Contigo consiguiendo eso que quieres, pero en el destino final. No tanto el proceso que tienes que hacer para llegar ahí. Todo ese proceso lo tienes que hacer en la vida real y por supuesto es importantísimo, incluso más que esto. Y este trabajo mental es simplemente para dejarte de limitar y dejar que todo ese trabajo te dé sus frutos. Por eso no quieres centrarte tanto en ver el proceso, por ejemplo, pues sería en el partido en sí, cada jugada y cómo estás jugando en ese momento con confianza, sino más en el momento final del partido estando completamente satisfecho con cómo has jugado y al principio del partido a lo mejor también estando calentando con completa confianza y sintiéndote que vas a jugar súper bien, porque ese es el destino final que quieres llegar, tener esa confianza. Luego, lo bien que juegues en el partido y tal dependerá de cada partido. Lo importante aquí es que tú, como jugador, tengas mucha confianza y habrá partidos, igual que le pasa a Anthony Edwards, que es seguramente el tío con más confianza del mundo ahora mismo, que juega peor o mejor, pero la confianza siempre la tiene. Y ese es tu objetivo. Tienes que intentar visualizar lo más vívidamente posible, todo. Lo que escuchas, lo que sientes, lo que tocas, lo que ves, todo. Y te irás haciendo mejor poco a poco. Al principio no serás tan bueno porque no estamos acostumbrados a hacer esto, aunque es algo muy importante, y no nos enseña a nadie a hacer esto. Pero cuando vayas haciéndolo poco a poco, cada vez serás más capaz de ir haciéndolo pues más vívidamente. También al principio tendrás pensamientos limitantes. Seguramente en algún momento de este vídeo has pensado que te estoy explicando algo que es falso y que es una pantomima que no te quieres creer, aunque es real. Esos son pensamientos limitantes que tenemos y es normal. Y los tienes que también ir eliminando para poder hacerte mejor y mejor en esto. Pero sobre todo es eso, la experiencia de cada día hacerlo un ratito, 5 o 10 minutos, pero hacerlo cada día. Y te irás haciendo mejor y cuanto más sepas hacerlo vívidamente, que lo veas como si fuese casi la realidad, como cuando tienes un sueño, que no es más que esto, pero automáticamente, sin ser tú consciente de que lo estás haciendo y te crees que es la realidad, otro ejemplo de lo real que es esto, tienes que llegar al punto en el que sea casi como un sueño. Entonces tu cerebro lo verá mucho más como la realidad y se lo creerá mucho más. Paso 6. Fuérzate hasta que te adaptes. Ahora te quiero enseñar otra forma que yo, por mi propia experiencia y con enseñanzas de otra gente a la que he estudiado y a la que escucho, he aprendido y me he dado cuenta de que también es otra forma diferente, pero también que puedes combinar o puedes sustituir, pero yo lo que haría es combinarlas para crear esta confianza que ahora no tienes. Esto a lo mejor te puede servir si por ahora te cuesta mucho creer todo lo que te he explicado antes de las cosas mentales y tal, que son totalmente ciertas y te van a ayudar muchísimo y es lo más poderoso. Pero esto es una variación para la gente que no sea muy capaz de creer estas cosas por ahora, pero también, si tú eres capaz de creer lo otro, lo que te recomiendo y lo que hago yo es combinar estas dos cosas. Esta básicamente es una estrategia que aprendí y apliqué yo al baloncesto de Alex Hormozi. Alex Hormozi es básicamente pues, un mega empresario que da enseñanzas por YouTube, Instagram, TikTok, en las redes sociales de negocio, básicamente. Y él habla de esta forma de aprender a hacer cualquier cosa que no seas capaz de hacer ahora mismo, de tener un atributo que no tienes ahora mismo. ¿Cómo puedes hacerlo? Él es una persona muy racional, que no piensa mucho, no cree mucho en estas cosas más abstractas que cuestan de entender racionalmente, y él es en esta forma
en la que aprende y en la que pues consigue habilidades que no tiene ahora mismo. Piensa en cómo aprendiste a andar. Primero viste cómo lo hacían pues tus padres o los adultos que tenías alrededor. Viste que es algo que tienes que hacer, lo imitaste, lo intentaste imitar como podías, lo hiciste mal y te caíste, te levantaste y lo volviste a intentar y así infinitamente hasta que empezaste a hacerlo cada vez un poquito mejor hasta el punto que podías caminar no muy bien, pero hacerlo y no caerte, y al hacerlo y no caerte, poco a poco fuiste mejorando hasta que caminas totalmente normal como una persona normal. Así es como aprendemos cualquier cosa que aprendemos a hacer. Viendo primero, intentando imitar, probando y fallando y volviendo a probar. Y poco a poco mejorando hasta que cada vez somos menos malos, menos malos, menos malos, menos malos y hasta el punto en que llegamos a ser tan poco malos que somos buenos. Pero ¿qué pasa? Que con las aptitudes mentales, con características de tu personalidad, cosas así que cuestan más de entender, cosas más abstractas, no lo tenemos en cuenta y nos pensamos que son cosas que tienes que tener de nacimiento y ya está, y no las puedes conseguir. Y en este caso, la confianza es una de estas cosas. O por ejemplo puede ser pues ser simpático o menos simpático o cosas así de tu personalidad que sean más difíciles de entender cómo puedes mejorar. Simplemente tienes que hacer exactamente lo mismo. Alex Hormozzi, como habla de negocios, pone este ejemplo con hacer que un recepcionista de tu empresa sea más simpático. Él dice básicamente que si tú vas al recepcionista y le dices perdona, nos vendría bastante bien para el negocio que fueses más simpático. Puedes hacerlo, el recepcionista te dirá que sí, pero no sabrá qué tiene que hacer y seguirá siendo igual. No tiene que ser un recepcionista que no sea simpático, pero cuanto más simpático, mejor, obviamente. Igual que contra más confianza tengas, mejor. Ahora bien, si ese jefe, en vez de ir y decirle que sea simpático y ya está, le dice, mira, quiero que a partir de ahora sonrías cada vez que venga alguien a la recepción, que le saludes por su nombre y que le preguntes cómo le ha ido el día, antes de nada. El recepcionista tendrá que hacer estas cosas, le parecerá más o menos cómodo, pero tendrá que hacer estas cosas y son cosas que aunque te sean más o menos cómodas, son muy fáciles de entender y simplemente tienes que obligarte a ti mismo a hacerlas y ya está. Cuando el recepcionista lleve un mes haciendo esto, ya ni piense en que les tiene que hacer, lo tenga automatizado, de repente, voilà, será una persona mucho más simpática. Ya lo tendrá interiorizado en sí mismo a base de repetición y ya será una persona más simpática en sí. No simplemente se tendrá que forzar, sino que simplemente lo hará automáticamente y ya está. Básicamente se ha convertido en una persona más simpática siguiendo unos pasos muy fáciles de seguir, muy simples de entender, que le pueden ser más cómodos o menos cómodos de seguir, pero que simplemente tiene que obligarse a sí mismo a hacerlos y ya está. Pues tú puedes hacer lo mismo con la confianza en el baloncesto. ¿Cómo? Lo primero de todo es identificar qué es lo que quieres conseguir. En este caso ya lo sabes, que es la confianza en el baloncesto. Y si puede ser la confianza en general, ya que es algo muy importante en tu vida en general. Luego tienes que analizar todas las pequeñas características que conforman a una persona con confianza en el baloncesto. Antes te he puesto el ejemplo de una persona simpática en la recepcionista, que es pues unos pequeños pasos que te he puesto, el de sonreír cuando viene alguien, decirle por su nombre, saludarle por su nombre y preguntarle antes que nada cómo le ha ido el día. Esas son pequeñas características que puedes identificar en una persona simpática. Pues tú puedes identificar todas las pequeñas características, todas las que puedas identificar cuando piensas en alguien que tiene confianza en el baloncesto. Puedes decir, yo qué sé, hace con confianza lo primero que se le pasa por la cabeza y no duda en qué hacer. Tira mucho, aunque falle 5 tiros seguidos, sigue tirando. Hace movimientos complicados que muchas otras personas no se atreven a hacer. Tiene ciertos movimientos que sabe que se le dan muy bien y todo el rato intenta hacerlos. Y así muchas otras cosas. Tienes que hacerte toda una lista de estas cosas. Ahora vas a coger esa lista y simplemente te vas a forzar a hacer esas cosas cuando vayas a jugar un partido. Y no tienes que pensar ni en meter puntos, ni en tener confianza en per se, en sí, ni en nada más. Simplemente tienes que pensar en esto, que lo puedes controlar perfectamente, en estas acciones que tienes que hacer. Pues cuando recibas un balón, toma una decisión y hazla. Y si la cagas, si es una mala decisión, da igual. Porque a los jugadores con confianza les da igual eso. Por lo tanto, si tú quieres ser un jugador con confianza, te tiene que dar igual. Al principio se te hará incómodo. Al principio no dirás, vale, tengo que hacer esto, pam, lo hago facilísimamente. No, igual que el recepcionista, la primera vez que tuvo que hacer estas 3 cosas, se le hizo incómodo. La segunda vez un poco menos, la tercera vez un poco menos, la cuarta un poco menos, la quinta un poco menos. Y cuando llevaba un mes haciéndolo, cada día a lo mejor lo hacía, yo que sé, ponte 20 veces, cuando llevaba un mes haciéndolo, ya no tenía ni que pensar en hacerlo, le salía solo y totalmente cómodo. Y esto es lo que te va a pasar a ti. Tú te vas a hacer una lista de estas cosas, a lo mejor no te pongas 12 cosas que no te puedas acordar, pero ponte, yo que sé, 5 cosas lo más importante. 5 microcaracterísticas que hacen esta macrocaracterística que es el de ser confiado, tener confianza jugando. Pues asegúrate de hacer esas 5 cosas en cada partido y no pensar en nada más, ni en meter puntos, ni en jugar bien, ni en ganar, nada.
Tu objetivo ahora es hacer estas 5 cosas. Cuando llegue un punto, cada vez se te irá haciendo más fácil y al primer partido lo harás mal. Seguramente lo harás mucho peor que cuando lleves 20 partidos haciendo esto. Pero da igual, porque el primer paso es intentar hacerlo y luego poco a poco, igual que cuando aprendiste a caminar, cada vez se te hará más fácil hacerlo y a medida que se te vaya haciendo más fácil, lo harás más y irás mejorando exponencialmente. Tú simplemente fuérzate a hacer estas 5 cosas que has identificado como las 5 características más importantes de un jugador con confianza y a base de repetición, fallar, pero repetir, repetir y repetir, te acabarás acostumbrando a hacer eso y de repente te convertirás en un jugador con confianza. Esto te puede parecer una idea un poco rara y simple, pero es ultra poderosa. Piénsalo, simplemente te estarás convirtiendo en un jugador con confianza a base de desglosar qué es lo que hace un jugador con confianza y imitarlo. Y esto es lo que hemos hecho los humanos desde los inicios de nuestra existencia para aprender las cosas. Pero con estos conceptos de características de la personalidad se nos hace más difícil entender que podemos hacerlo. Lo entiendes muy fácil con cosas como andar o aprender a botar una pelota de baloncesto o cosas así más simples de entender mentalmente. Pero con la confianza o con cualquier otra cosa como eso, ser más simpático o lo que sea, se puede hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que será un poco más complicado de entender. Pero si lo haces y lo entiendes bien y te fuerzas a hacer esas pequeñas cosas que has decidido que son lo que hacen a un jugador con confianza, te acabarás convirtiendo en un jugador con confianza mucho antes de lo que te piensas. Y una vez ya no tengas que pensar en hacerlo, porque ya tu cerebro se habrá adaptado a hacerlo y te saldrá automático, ya está, tendrás confianza y tendrás que seguir trabajando en tu juego, no sé qué. Pero este gran problema de que sin ningún sentido no tienes confianza ya no estará. Paso 7. Concéntrate en lo que haces y no en lo que consigues. Este paso básicamente es un último paso para poder facilitarte todo este proceso que vas a tener que hacer a partir de ahora y para facilitarte también mantener este trabajo. Es básicamente centrarte en quién eres y en lo que haces y no en lo que consigues. Y esto también es súper importante en tu vida en general, pero por ahora, de momento, al menos, pruébalo en el baloncesto para ver la potencia y la importancia de esto. ¿Crees que Anthony Edwards cuando pierde un partido, es decir, su resultado es que pierde un partido o que a lo mejor ha metido un tiro de 20, pierde confianza en sí mismo? No, por supuesto no. ¿Por qué? Porque su confianza se basa en quién es. Él simplemente tiene confianza en sí mismo. No se basa en cosas externas. Si él se centra en que su confianza viene de los puntos que mete un partido le saldrá bien todo, empezará bien enchufado y tendrá mucha confianza y meterá 40 puntos. Pero al siguiente a lo mejor no le entrarán los tiros y ya todo el partido será un jugador mucho peor de lo que debería ser solo porque no tendrá confianza. Que esto puede ser lo que te pase a ti. Por lo tanto, tienes que asegurarte y trabajar, también tienes que aprender esfuerzo en esto, en solo importarte el trabajo que pones y lo que tú puedes controlar, que es que vayas a entrenar, que comas bien, que descanses bien, que hagas estas 5 cosas que tienes apuntadas, que tienes que hacer para forzarte a ser confiado, todo lo que puedas controlar. Pero lo que no puedes controlar, que es si tú cuando tiras entra el tiro, o si te entran los tiros en general, o si tu equipo gana el partido, puedes hacer un esfuerzo para afectarlo, pero no puedes controlarlo sí o sí, igual que puedes controlar ir o no ir a entrenar. Eso lo puedes controlar al 100%. Ganar el partido puedes afectar, pero no lo puedes controlar al 100%. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que tú pongas tu confianza que dependa en eso, en algo que no puedes controlar. Cuando tú solo te centras en controlar lo que puedes controlar y en poner tu confianza en eso, que es lo que tiene sentido para cualquier ámbito de tu vida, tú ahora tienes una confianza de verdad real, porque la puedes controlar tú. Y que si tú dejas de ir a entrenar y te piensas que vas a jugar bien, te mereces no tener confianza y es normal y eso no te puede ayudar porque no puedes hacer nada, porque será una reacción normal. Pero si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, deberías tener confianza y la vas a tener si eres capaz de poner tu confianza según lo que tú controles. Una vez seas capaz de entender esto, solo tienes que tener la disciplina, esfuerzo o lo que quieras llamarle, de hacer las cosas que puedes controlar y que sabes que tienes que hacer para poder seguir mejorando y para tener confianza y todo lo que tú quieras. Pero si tú te centras en lo que consigues para tener esa confianza, nunca vas a tener confianza, una confianza que sea real y que se sostenga en el tiempo, porque va a depender de cosas externas que nunca son siempre iguales. Siempre un día, pues a lo mejor un día te va bien y metes muchos puntos y al siguiente, sin que tú hagas nada diferente, simplemente porque ese día no te entran los tiros o porque te defiende un rival muy bueno defendiendo o lo que sea, vas a tener un mal partido y tu confianza va a bajar un montón. Una confianza que sube y baja con cosas que tú no puedes controlar no es realmente una confianza. Es algo que no te sirve de nada. Este concepto de controlar solamente lo que tú controlas de verdad y estar solamente pendiente de eso es una cosa muy, muy estoica, es el fundamento del estoicismo, que es una filosofía. Si quieres aprender sobre esto, que también te ayudará muchísimo en esto, hay un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio, que es básicamente
un emperador romano que hubo hace un montón de años, que es como la figura más representativa o una de las figuras más representativas de esta filosofía y que te servirá mucho para entender de verdad este concepto que te estoy hablando de solo intentar controlar lo que tú puedes controlar. Bueno, espero que este vídeo te ayude muchísimo. Sé que son conceptos que os harán muy difíciles a algunos y que igualmente tengas los conocimientos que tengas sobre esto. Son conceptos profundos y difíciles de entender, pero espero que te ayude muchísimo. Estos conceptos, te lo digo por experiencia, son de verdad lo que te va a ayudar, no cosas más superficiales y que no sirven de nada, aunque suenen mejor y sean más fáciles de entender, porque si no lo entiendes algo, míratelo. Este vídeo está dividido por secciones también por eso, para que puedas verlo uno por uno y repetir todas las veces que haga falta cualquier concepto que no acabes de entender y que no sepas aplicar del todo. Mira todo lo que te he explicado, mírate el vídeo las veces que haga falta, porque es que básicamente yo, después de años estudiando cómo mejorar esto, en este vídeo te he condensado, te he resumido todo lo que tienes que aprender, todo lo que te hace falta para mejorar esto. Y si eres capaz de ver este vídeo, entenderlo bien del todo y aplicarlo bien, vas a mejorar esto exponencialmente. Y nada, lo que te digo, espero que te ayude muchísimo porque esto sé el problema que es y sé lo que jode por propia experiencia. Y si quieres que te ayude personalmente en esto o en cualquier otra cosa del baloncesto, tienes un link en la descripción.